Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Martín Pitón y estamos empezando un nuevo episodio de la segunda temporada de Micromundos, este podcast de actualidad donde semana a semana tomamos algunos de los temas que nos parecen más relevantes, especialmente de la política argentina. Ya saben que estamos en las principales plataformas que alojan podcasts, como ser Spotify, Apple Podcasts, Google, así que allí nos pueden encontrar. Les pido que se suscriban, que nos den un like, que nos den una mano para difundir este humilde envío que en términos generales es semanal, pero que he venido con algunos problemas y la semana pasada no lo pude hacer. Les cuento por qué. Porque el viernes pasado, este programa se está grabando el sábado. El viernes anterior me fui a dar la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID y me dieron Moderna. Y ya me habían dado 3 y nunca había sentido nada, nunca me había pasado nada, pero a la noche estaba destruido. El sábado pasado estaba destruido, con todos los síntomas de una gripe, de esas gripes tremendas que atacan todos los músculos, que a uno le duele cada centímetro del cuerpo. Bueno, así estaba yo el sábado pasado. Realmente la pasé muy mal, no tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de ponerme a grabar, no podía. Me quedé todo el sábado en la cama tomando ibuprofeno y así pasé el sábado. Realmente un fin de semana dolorido por la vacuna Moderna. Así que, bueno, pero dicen que cada organismo reacciona distinta a cada vacuna. Bueno, mi organismo reaccionó mal a Moderna, pero bueno, ya estoy con la cuarta vacuna en una semana que acaba de terminar, que digamos, ya se ha ordenado que se dejen de usar los barbijos. De todos modos, yo sigo viendo mucha gente con barbijo, lo cual me parece que si uno le da más tranquilidad a usar barbijo, lo tiene que usar. Este podcast se llama Micromundos, mi nombre es Martín Pitón y arrancamos así. Yo diría que la semana que acaba de pasar tuvo dos temas centrales. Por supuesto que hay muchos otros, pero para mí tuvo dos temas centrales. La novela del avión, el avión, el Jumbo ese de carga, de una empresa venezolana que llegó a la Argentina, que se le había vendido una empresa iraní a los venezolanos y que además traía una tripulación bastante nutrida de venezolanos e iraníes. Los temas centrales de la cuestión ya se conoce. Paraguay en su momento no lo había dejado aterrizar, en otro momento sí había aterrizado, después no, llegó a Córdoba, quiso aterrizar en Uruguay no lo dejó, aterrizó en la Argentina. Le quisieron cargar nafta y creo que ni Shell ni YPF le cargaron nafta y a partir de ahí, ¿no? Como siempre sucede en la Argentina, empezó una suerte de comedia de enredos, ¿no? Una comedia de enredos bastante disparatada por momentos, bastante triste por otros. A ver, estamos frente a iraníes en la Argentina. Y parece que el gobierno no se da cuenta que Irán para la Argentina no es cualquier país, aunque probablemente para el gobierno así lo sea, porque Irán es el responsable de 2 atentados terroristas en la Argentina. Irán no es cualquier país. No es que acá hay un problema y que nos gusta más o nos gusta menos o la oposición hizo tal o cual cosa. Irán no es cualquier país. Entonces, me parece que el gobierno eso lo pierde de vista, ¿no? Me parece también, y a juicio de ser ecuánime, que la oposición frente a la incompetencia del gobierno, frente a la desidia del gobierno para quedar bien con esos países a los cuales a este gobierno le encanta quedar bien, que son básicamente dictaduras, sobreactúa un poco, ¿no? Porque en rigor de verdad, hasta ahora no hay ningún pedido de captura sobre ninguno de los tripulantes, aunque sí hay varias sospechas sobre el capitán de la nave, que es un iraní. El presidente de la Nación, el sábado a la mañana, le dio una extensa nota a Claudio Villarroel en la M710 y se refirió al tema del avión el presidente y lo hacía en estos términos y me parece interesante escucharlo. La verdad es que lo que pasó es que llegó un avión de
venezolana, una carga de México, contratada por una empresa argentina, donde no hubo ninguna irregularidad. A bordo de ese avión había 5 personas iraníes, respecto de las cuales, hasta donde nosotros sabemos, no pesa ningún tipo de restricción, tampoco respecto de los venezolanos. Hay un problema, sí, con el cargamento, con la carga de la nafta, porque sí, las sanciones impuestas por Estados Unidos pueden afectar a quien le dé nafta a ese avión. Es un tema que hay que resolverse, pero que la verdad quisieron mostrar algo que no es, que alguna cosa oscura, algún movimiento oscuro del gobierno. El gobierno actuó rápidamente, lo han dicho absolutamente todos, ya no hace falta quien más lo diga, pero bueno, como es la oposición, trató de aprovechar, mezclar esto con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA, pero algunos se animó a hacer una denuncia de terrorismo por esto. Pero bueno, son las cosas que en la Argentina del presente lamentablemente tenemos que vivir. Es parte de la locura que se vive en parte de la política argentina. Escuchamos al presidente Alberto Fernández en declaraciones a Radio 10, y son declaraciones que yo las calificaría como un poco cínicas, más allá que me parece a mí que la oposición ha sobreactuado un poco. Me parece que el presidente hace un análisis de un avión que fue de los iraníes, con una tripulación mixta entre iraníes y venezolanos, que la propietaria anterior era una empresa iraní que está sancionada por los Estados Unidos por tener fuertes sospechas de haber colaborado con el terrorismo. En la Argentina, 2 atentados terroristas lo hizo el gobierno iraní, al menos fue el autor intelectual, y el presidente subsume todo, reduce todo a una maniobra de la oposición para más o menos ganarse los titulares de los diarios. Una novela fabricada, y no es una novela fabricada. Por alguna razón, YPF, que es gran parte estatal, no le puede vender combustible. Por alguna razón, Shell no le puede vender combustible. Los uruguayos no dejaron que ese avión aterrizara. Y los paraguayos, y esto no lo dice el presidente de la Nación, ni lo dice ningún funcionario, pero los paraguayos tienen bastantes sospechas y bastante preocupación con respecto a este avión. El ministro de Inteligencia del Paraguay, que se llama Esteban Aquino, en la semana que acaba de pasar, decía esto sobre el avión. El capitán Gazzani ha estado acá, estuvo en nuestro territorio, y eso es algo que también todavía sigue abierta la investigación. Creo que acá lo importante es que debemos decidir de qué lado estar. Sabemos que existen países que financian y patrocinan el terrorismo. Entonces, nosotros no podemos ser tan ingenuos y mezclar las cosas y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado directamente vinculadas a ese régimen de terror, ya sea en el transporte de materiales, de tecnología, de armas, etcétera. Debemos precautelar la vida de todos nuestros conciudadanos y de toda la sociedad, en toda la región. Entonces, la presencia de esa persona que yo le puedo decir que de acuerdo a lo que nosotros sabemos y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, no es homónimo y nada. Es la persona, y eso sin ninguna duda. Y es muy difícil no coincidir con lo que dice el ministro paraguayo Aquino, porque en algún momento hay que saber de qué lado va a jugar uno. Y el gobierno no puede permanentemente pretender jugar, ¿no?, en los dos lugares al mismo tiempo, en dos lugares antagónicos. ¿De qué lado está la Argentina? ¿De qué lado estamos? Bueno, eso es lo que no dice el presidente Fernández, porque él tiene
digamos, el ejercicio y el arte de intentar quedar bien con todo el mundo y a la postre no queda bien con nadie. No, es un poco lo que hizo en la Cumbre de las Américas, que realmente fue un hecho bastante vergonzoso. Y lo que dice el ministro paraguayo es algo, digamos, completamente de sentido común. Y la verdad es que Irán, Venezuela, son países, ¿no?, que están un poco marginados del mundo civilizado. Pero en la Argentina parece que eso no pasa nada. Parece que los iraníes son como los uruguayos o son como los finlandeses para el gobierno argentino. No le genera ningún tipo de pregunta, no le genera ningún tipo de cuestionamiento. Es lo mismo que venga un iraní a que venga un sueco, o que venga un brasileño, o que venga un peruano, o que venga un español. Para el gobierno argentino es lo mismo, y todo es producto de una maquinación oscura que tiene la oposición. Obviamente la oposición, de una forma bastante torpe, también hay que decirlo esto, intentó sacar ventaja, ¿no? Creo que la oposición también actuó de forma irresponsable en un punto, pero ahí estamos, con el tema del avión, con la novela del avión, un problema para no resolver absolutamente nada. Gran parte de la semana se habló de economía, hubo mucho de economía. Entre datos importantes fue que conocimos la inflación del mes de mayo, 5.1%, 23.3% es la inflación acumulada desde enero hasta ahora, ¿no? El gobierno, inusual esto, acaba de acomodar las expectativas de inflación entre un 52 y un 62% para lo que va de este año, o sea, para todo el año 2022, que es muchísimo más, es prácticamente el doble de lo que había previsto Martín Guzmán, el ministro de Economía, en el presupuesto fallido que envió al Congreso, donde pronosticaba una inflación del 33%. Digo, ¿cómo puede ser que un ministro de Economía le erre por tanto? ¿Cómo le va a errar por el 50% de inflación? Bueno, lo cierto es que incluso este acomodamiento del 50 al 62% de inflación es un pronóstico que tiene 10 puntos menos de lo que están pronosticando los economistas que todos los meses responden la encuesta del Banco Central. ¿No? El Banco Central tiene un grupo de economistas que los va encuestando todos los meses para saber los pronósticos que tienen ellos, y ese 62% es 10 puntos menos que lo que prevén esos economistas, que está allí por el 70, y algunos dicen que podría llegar a 3 dígitos, no creo, esperemos que no. Ahora, acá hay otro tema bastante complicado con la economía, y tiene que ver con la deuda. O sea, la deuda en pesos se empezó a convertir en un problema. O sea, a ver, para resumirlo, la Argentina no tiene financiamiento externo desde hace mucho tiempo, con lo cual el gobierno no baja los gastos, o no baja tanto los gastos como debiera, y se financia en forma interna. ¿Por qué? Y bueno, porque se supone que los acreedores internos son más permeables, no tienen muchos lugares a donde invertir, el gobierno paga tasas cada vez más importantes, y entonces va colocando dinero, permanentemente va colocando títulos en pesos argentinos. Bueno, digamos, ese esquema empieza a resquebrajarse, ¿no? Cuando uno ve el calendario de los vencimientos de la deuda en pesos, realmente es preocupante. Doy algunos ejemplos. Para junio hay que pagar 480.000 millones de pesos por la deuda interna. En julio, el mes que viene, 428.000 millones. En agosto, 448.000 millones. Y en septiembre, yo en septiembre la verdad que no sé qué va a pasar, pero hay que pagar 942.000 millones de pesos a los acreedores internos. ¿Le van a prestar plata? ¿Le van a seguir prestando plata a Martín Guzmán? No lo sabemos. Esta semana el gobierno relanzó una suerte de paquete económico. Algunos dicen que es demasiado calificarlo de paquete económico. Otros es un decreto de necesidad de urgencia que viene a ser como una suerte de presupuesto, donde allí apareció la famosa segmentación de tarifas que estuvieron haciéndola durante 2 años. El aumento de tasas, justamente para tratar de seguir endeudándose en pesos, y a medida que aumenta la tasa, paradójicamente, por más que eso prometa mayores ganancias y sirva como una zanahoria para aquellos que tienen dinero y
le van a prestar al gobierno, al mismo tiempo también empiezan a surgir las alertas de, con una tasa tan alta, ¿me van a poder pagar? Piensan los acreedores y los potenciales acreedores, ¿no? Y también hubo una ampliación de la hora 12. Todos estos temas los vamos a estar hablando en un rato con el economista Fausto Spotorno. Pero también hubo otro tema que yo me quedé con ganas de hablar la semana pasada y por este inconveniente con la vacuna no pude hacerlo, que tiene que ver con el famoso gasoducto, ¿no? El gasoducto que la Argentina no puede hacer, y el gasoducto que se ha convertido, me parece a mí, en el símbolo de la incapacidad que tiene la Argentina para resolver un problema. O sea, el gasoducto es un montón de cosas. Aparentemente no es un nuevo caso de corrupción. El juez Rafecas ha cerrado la causa judicial del gasoducto, pero sí tiene que ver, me parece a mí, como símbolo de la impotencia del país, ¿no? Ustedes saben que por el gasoducto y por los líos internos que hay en el gobierno, acá ya no tanto talla la oposición, finalmente fue eyectado Matías Culfas. No sabemos si por el off the record o no, pero parece mentira que el gobierno esté a esta altura del partido discutiendo el off the record. Pero el presidente de la Nación, en esa entrevista donde que yo hacía mención y que pasábamos un tramo con Radio 10, habló sobre la judicialización de la política, ¿no? Y justamente sobre el gasoducto. Los autodenominados republicanos ponen en la justicia un poder central, un poder determinante, y hacen bien, porque en una república es muy importante que la justicia funcione con independencia, funcione adecuadamente. Ahora, la justicia no está para resolver problemas políticos ni para prestarse a jugadas mediáticas. Lamentablemente, bueno, gracias a Dios la justicia reaccionó bien y el proceso de licitación de ese gasoducto puede seguir adelante con toda la transparencia que debe tener, con toda la transparencia que tuvo hasta aquí, y lo que los argentinos necesitamos es que ese gasoducto esté rápidamente terminado para que tengamos más gas para los argentinos. Por ahí los argentinos no miden la dimensión del tema, pero ese gasoducto permitiría que la Argentina ya no tenga que importar más gas de otros lugares del mundo. Nos permitiría autoabastecernos de gas. Y tan solo lo que hicimos nosotros en los primeros 2 años, de hacer ese famoso plan GASAR, o GAS 4, como lo dicen otros, le permitió a la Argentina dejar de importar 6.000 millones de dólares de gas. Eso es dinero que nos ahorramos por producción argentina. Entonces, eso es lo que debe preocuparnos. En todo caso, que nos exija a la oposición apurar la construcción del gasoducto, que nos exija producir más gas, no, que nos haga perder el tiempo con esto, por lo que fue evidentemente un análisis poco feliz de Matías Culfas. Que no nos hagan perder el tiempo por esto. Escuchábamos al presidente en otro tramo de este reportaje que hacíamos mención, y quiero decirlo esto con muchísimo respeto. Tiene el presidente 2 argumentos que son, y lo digo con total respeto, completamente cínicos, ¿no? Por un lado dice que está bien que la justicia funcione adecuadamente con independencia. Lo que ha hecho su gobierno y lo que han hecho los otros gobiernos kirchneristas es justamente tratar de coartar esa independencia. Este gobierno tiene un proyecto en marcha para diluir la Corte, para que la Corte se convierta en una especie de asamblea de consorcio con 25 miembros. O sea, permanentemente el kirchnerismo ha tratado de coartar la independencia de la justicia, ha tratado de cooptar a la justicia. Con lo cual, cuando el presidente le maravilla que la justicia sea independiente, es un argumento cínico. Y uno se siente que le están tomando el pelo. El gobierno y el kirchnerismo no quieren que la justicia sea independiente. Quieren que la justicia sea cooptada y dependa de ellos. Y que sea una rama, ¿no?, del gobierno, una parte del Poder Ejecutivo que esté, digamos, comprometida con un diseño de país, que es ese diseño de país que tienen ellos y que a veces puede estar
en línea con las leyes y muchas otras veces no está en línea con las leyes. Este es una cuestión. El otro argumento que me parece cínico es cuando el presidente dice, atacando a la oposición, la justicia no está para resolver problemas políticos. El presidente, en esta aserción, tiene razón. Justamente que la política se judicialice no habla muy mal, no de la justicia, sino de la política. Y la política se judicializa en la Argentina porque los políticos no son capaces de resolver los problemas. ¿O por qué creen que existe alguien como Milei que es completamente disruptivo? Justamente porque la política tradicional no está resolviendo los problemas políticos. Porque habría que recordarlo al presidente que su mentora, quien lo llevó a ese cargo, afronta un montón de procesos judiciales por corrupción, y que hasta hace poco tiempo la vicepresidente, miren el fallido, pudo haber sido detenida y no lo fue porque tenía fueros antes de asumir, ¿no?, como vicepresidente. Entonces, digo, por supuesto, como los políticos no pueden resolver las cuestiones y como hay una sospecha recontrageneralizada y en algunos casos no hay sospecha, es una certeza, por más que no lo diga la justicia, que los políticos se roban todo, bueno, esto es lo que pasa. Al final del día tenemos que la política está judicializada, con lo cual el presidente me parece que no se puede sorprender, porque en otro momento cuando él era el doctor Fernández o el otro Fernández, no se sorprendía por esto y le parecía muy bien que los casos de corrupción fuera a la justicia. Y me acuerdo cuando el presidente decía que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había sido pésimo con la justicia. Bueno, después el presidente habla del gasoducto, ¿no? Y el presidente habla del gasoducto y habla de culfas, y el presidente explica por enésima vez algo que ya todos sabemos. Todos sabemos que el gasoducto es vital para la Argentina. Todos sabemos que y acá esto se conecta perfectamente con lo que venía diciendo, que los políticos no arreglan los problemas. Bueno, en el gasoducto es claro cómo ni el gobierno de Macri, ni el gobierno de Alberto Fernández pudieron construir un gasoducto para que en este momento la Argentina no solamente se estuviera autoabasteciendo de gas, sino estuviera haciendo negocios con el gas. A pesar que al presidente le moleste, es el momento ideal para, digamos, que la Argentina le venda gas a aquellos países que están dependiendo de Rusia. Y en vez de estar comprando nosotros barcos gasíferos, podríamos estar mandando barcos gasíferos a aquellos países que dependen de Rusia. Pero, pues no, la torpeza, ¿no?, la ineficiencia de los políticos hace que ese gasoducto no esté en funcionamiento cuando debía estar en funcionamiento, y el presidente después nos explica para qué va a servir el gasoducto, ¿no? El gasoducto que no está hecho por la inacción de ellos, justamente, ¿no? Entonces, es como una cosa que uno siente que lo hacen perder el tiempo con solo escucharlo. Yo sé que el presidente no se tiene una especie de moral que se pone mal si se piensa que se puede hacer negocio en una guerra. Y la verdad es que la Argentina podría estar haciendo un excelente negocio gracias a la guerra. Es feo escucharlo, pero es la verdad. Hay muchos países que lo están haciendo y la Argentina podría hacerlo. Pero aun cuando si la Argentina no estuviera haciendo negocios con la guerra, vendiéndole gas a aquellos países que dependen de Rusia, por lo menos podríamos tener el gas nosotros y no estar gastando un montón de plata que no sabemos a dónde va a terminar el efecto de gastar esa enorme cantidad de plata en comprar barcos gasíferos. Insisto con esto, nosotros podríamos estar mandando barcos gasíferos, pero la ineficiencia argentina hace que no haya un gasoducto, que es una obra bastante sencilla, por cierto, y ya lo ha dicho todo el mundo. Hasta aquí el comentario editorial. Vamos a tener una nota ahora, me parece a mí, muy interesante, con Fausto Spotorno analizando la economía. Estamos comunicados con Fausto Spotorno para tratar de hablar un poco, analizar la semana que pasó desde el punto de vista económico. Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, Fausto, a ver, primera pregunta. Hemos tenido una semana bastante convulsionada porque hubo ahí dudas sobre la deuda en pesos, sobre si el gobierno iba a poder colocar deuda en pesos. Una vez más, el índice de inflación dio alto, aunque bajó un poco con respecto al mes anterior, pero se ubicó en el 5,1%. El gobierno envió una especie de decreto / presupuesto con algunas medidas importantes como puede ser la segmentación de tarifas, de lo cual se venían hablando hacía como 2 años. ¿Qué conclusión, qué analizás de lo que fue esta semana? A ver, yo creo que esta semana se empezó a ejecutar lo que nosotros veníamos llamando el ajuste heterodoxo, ¿no? O sea, todos los números que salieron, presupuesto, tarifas, suba de tasas, nada de esto era inesperado, ¿tá? Estaba todo en lo que estábamos esperando desde hace por lo menos 9 meses. Uh-huh. Te diría que la variable que nos está faltando es un ajuste más fuerte del tipo de cambio oficial, ¿tá? Que nosotros pensábamos que iba a pasar después de las elecciones. O sea, si vos me agarrabas hace 9 meses, yo te decía, mira, el año que viene, entre fin del 2021 y mi primer semestre del 2022, vas a ver cómo el gobierno va a hacer un ajuste heterodoxo que implicaba un aumento de tarifas medio raro, con escalonamientos o o por parte diferente que lo que estamos viendo ahora, un ajuste del tipo de cambio, un aumento de tasa, etcétera, ¿no? Una baja de subsidios, etcétera. El acuerdo con el FMI, bueno, eso era el concepto de lo que iba a pasar este año. De todo eso salió casi todo, ¿no? Uh-huh. Después, con el acuerdo con el FMI, muchas cosas se explicitaron. Lo único que falta es el tipo de cambio, ¿no? Sí, es cierto que el tipo de cambio oficial se está devaluando a un ritmo más rápido de lo que se devaluaba el año pasado, pero parece que todavía no está alcanzando el ritmo de inflación, ¿no? Se está quedando por atrás de inflación. O sea, lo que ayuda un poco el hecho de que la inflación internacional sea alta, y en realidad eso te ayuda un poquito porque como que te descuenta, ¿no? Si vos tenés vamos a poner un ejemplo, si vos devaluás o tenés una inflación del 6% y la inflación internacional es del 2% o 1%, bueno, eso se lo tenés que restar a tu inflación para llegar al tipo de cambio. Más o menos, es así. Matemáticamente no está exacto, pero más o menos es así. Entonces, si es una inflación del 6 y una inflación internacional del 1, vos tenés que evaluar del 5, ¿no? ¿Este es un primer paso para sincerar la economía? No, ojalá. Yo creo que más que un primer paso para sincerar la economía es lo mínimo indispensable que había que hacer, porque si no la sincera la economía bola, se sincera un día sola y a las trompadas, ¿no? Con un daño muy grave. Entonces, esto es como el mínimo sinceramiento de lo que tenés que hacer. ¿Viste cuando un chico te miente, tu hijo te miente porque le dijiste, ¿hiciste la tarea? No, pero en vez de decirte, no la hice, estuve jugando, te dice, hice un poquito. Es un sinceramiento muy chiquitito, ¿no? Hice un poquito, ya puse el título, ¿viste? Una cosa por el estilo. ¿Y a vos te parece que en algún momento va a haber un sinceramiento del cambio oficial que necesariamente tiene que ocurrir? Bueno, yo creo que ahí el gobierno se está quedando sin salidas, ¿no? Se está quedando con salidas muy limitadas. ¿Qué sucede? El tipo de cambio libre se va a empezar a mover, ¿no? Se está empezando a mover. Hace rato que el tipo de cambio libre digo libre porque el Blue, el MEP, el contado con liqui, elegí tu... Ahí metes todo, elegí tu propia aventura. Sí. Elegí tu propia aventura, cualquiera de los tres, elegí el que quieras. Tienen diferentes niveles, está claro, pero se mueven parecidos. La brecha cambiaria contra el tipo de cambio libre estaba chica, y además estaba viendo que el tipo de cambio oficial estaba subiendo, pero el tipo de cambio libre se estaba manteniendo estable. Uh-huh. ¿Está bien? Lo cual ha pasado varias veces a lo largo de la historia argentina. El tipo de cambio en realidad no salta, no es que va subiendo continuamente, sino que da saltos, ¿no? Y te voy a decir más, saltos con overshooting, como decimos los economistas, ¿no? Pasa de 200 a 250, después cae a 220 y le quedan 220 clavados ahí un tiempo hasta que después
pasa a 220, a 270, después baja a 250 y que claro, 250. Estos números que te acabo de decir no son matemáticos, pero para mostrar cómo es la forma del ajuste. Sí, claro. Y lo que venía pasando es que el tipo de cambio libre estaba bastante estable, a pesar de que la inflación venía acelerándose y que el tipo de cambio oficial venía subiendo. Y nos encontramos que en el escenario que muchos decían, bueno, no va a subir por ahora porque viene toda la liquidación de la soja en este segundo trimestre. Y cierto, vino la liquidación de la cosecha gruesa, soja y maíz sobre todo, pero nos encontramos con que no estábamos pudiendo acumular reservas porque del lado de las importaciones teníamos un aumento muy fuerte producto de tres cosas básicamente. Un aumento del costo de transporte internacional, que no es culpa del gobierno, pero se dio. Un aumento de los precios internacionales de los insumos por faltante, problemas logísticos y la propia inflación internacional. Esto es por la acá y en tercer lugar, porque todo importador quiere importar todo lo que pueda en esas condiciones, ¿no? Acá metes la guerra también en el segundo punto que vos mencionabas del aumento de los costos y la inflación. Ahí metes el factor de la guerra de Ucrania. Sí, ya ahí meto parcialmente el factor de la guerra de Ucrania, pero también está metido antes de eso, porque ya la inflación internacional venía fuerte antes de eso. Creo que el mayor factor internacional es la emisión monetaria terrible que hizo todo el mundo por la pandemia, ¿no? Y los enormes déficits fiscales que se aplicaron en ese momento. Todo eso ahora está llegando a la inflación internacional como corresponde. Emitís un montón de dinero, tenés inflación, ¿no? Lo mismo que pasa acá, pasa en el mundo. O sea que esto demuestra que la regla económica es válida en todas partes. Claro, sí, seguro. Lo que pasa es que los niveles de emisión de afuera son mucho más chicos en términos relativos a los locales, mucho más chicos. Porque yo te digo, Estados Unidos emitió un montón, sí, ¿cuánto? Aumentó 30% de la cantidad de dinero. Bueno, en Argentina aumentó como 100%. Claro. No podemos ni empezar a hablar. Te hago una pregunta sobre esto, de lo siguiente. Se habla mucho y se utiliza el impacto de la guerra en Ucrania para justificar cualquier cosa, no sé, la renta inesperada, el problema con la inflación, un montón de cosas que el gobierno utiliza ese argumento para justificar probablemente su propia inacción. Hay no sé, no te pido una precisión exacta, pero digo, ¿se puede medir, se puede estimar cuál es el impacto de esa guerra y todo el reseteo del mundo que estamos viendo a su alrededor, ¿no? Mira, yo te puedo decir que a nivel local, en algún momento hicimos el cálculo, nos daba que Argentina era medio a favor, 500 millones de dólares a favor en la balanza comercial. Ponele que sea neutro, pero no era negativo porque te aumentaron mucho los precios de los commodities, ¿no? Por lo menos para Argentina. A nivel internacional sí el impacto es, a nivel, digamos, más a mediano plazo el impacto es negativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora vas a ver un mundo donde todo el mundo está subiendo la tasa de interés. Ya está Estados Unidos, hasta la semana pasada salió un dato importantísimo, es el aumento de 75 basis points en la tasa de interés de la Reserva Federal, probablemente el dato más importante de la semana para mí. Y eso lo que demuestra es que Estados Unidos está muy preocupado por el tema inflacionario y va a subir la tasa de interés mucho y más rápido de lo esperado, y como consecuencia de ello el mundo emergente la va a pasar un poco peor, ¿no? Pero eso no viene por la guerra de Ucrania per se, eso ya venía de antes. Estados Unidos ya estaba en 8% de inflación antes de la guerra de Ucrania. Eso es por la pandemia. Entonces, ¿qué? Eso es por la pandemia, en gran parte. Es por la pandemia, la emisión monetaria que vino. Sí, la pandemia, la emisión monetaria y un poquito más también. ¿A qué me refiero? Si uno mira los últimos tiempos de Trump metió un paquete fiscal importante antes de la pandemia, ¿no? Obama había puesto el déficit fiscal de Estados Unidos, lo había bajado bastante, desde que Bush lo había aumentado a finales después por la crisis subprime, y Obama lo había tenido que reducir porque le tocó eso la parte final de la crisis subprime, o sea, había terminado. Una vez que se acabó la crisis subprime, Obama tuvo que hacer un ajuste fiscal bastante importante, y después vino Trump y empezó a gastar de nuevo.
¿no? Trump venía con un... De hecho, Trump, increíblemente, por más que si las políticas de Trump uno la mira muy fríamente, casi son de izquierda en algunos aspectos, ¿no? Porque te van a matar. De izquierda argentina. Te van a matar cuando te escuchen. Pero uno mira a Donald Trump y ve un aumento del gasto social importante, mayor obra pública, menos gastos militares. Trump, para ser de la derecha norteamericana, casi salió de todas las guerras que pudo, pero generó un déficit fiscal importante, ¿tá? No fue la derecha ajustadora, digamos, de acá. Al revés, los demócratas fueron los que ajustaron. Pero Trump metió esta inyección fiscal en un periodo donde no es que se necesitaba, no estaba Estados Unidos tan necesitado de políticas expansivas. Y de hecho al mismo tiempo también hubo alguna política expansiva del lado del Banco Central. Y Estados Unidos estaba saliendo de todo eso cuando vino la pandemia. Claro. Y después le tocó la guerra. Otra vez metieron una inyección de dinero enorme en la economía que le generó este proceso inflacionario. O sea, ya venía medio infladita la economía norteamericana antes de la pandemia, y la pandemia llevó a inflarla mucho más. Está bien, durante la pandemia no, ahí se frenó todo un poquito, pero después te encontraste con una economía muy inflada. Estamos hablando de economía, tratando de analizar la semana con nuestro amigo Fausto Espotorno. Fausto, ¿se ha convertido en un problema para el gobierno la deuda en pesos? Porque, a ver, yo te lo sintetizo a grosso modo. Siempre el problema parecía que estaba en el financiamiento externo. A la Argentina se le había cortado el financiamiento externo, pero se podía seguir porque el gobierno iba, digamos, metiendo bonos acá y se iba financiando, iba teniendo dinero acá. Pero ahora parece que esa fuente de financiamiento, que entiendo que es la última que nos quedaba, medio empezó a cortarse, se empezaron a prender luces de alarma. Y cuando uno ve el calendario de vencimientos de la deuda en pesos, decís, ¿cómo se paga esto? En junio, 480.000 millones. En julio, 428.000 millones vencen. En agosto, 448.000. Y en septiembre, 942.000 millones. Digo, ¿eso es un problema que no lo veníamos viendo? Tal vez ustedes, los economistas, sí, pero no la gente común. Sí. No, nosotros los economistas lo veníamos viendo bastante. A ver, esta es la discusión ridícula que se había armado. ¿Te acuerdas que hace 2 o 3 meses era una discusión ridícula del gobierno que decía que era mejor colocar deuda en pesos que en dólares, que ellos estaban aumentando la deuda, pero era en pesos? Bueno, esa discusión era absolutamente ridícula. ¿Por qué? Porque la razón por la cual Argentina siempre tomó deuda externa es porque el mercado interno de deuda es muy chiquitito y a corto plazo. ¿Tá? Entonces es un mercado que es muy de corto plazo y chiquito. ¿Por qué? Porque los argentinos ahorramos todo afuera o en dólares o en otro lado, no en el sistema financiero argentino. ¿Y por qué no ahorramos en el sistema financiero argentino? Bueno, porque hemos tenido malas experiencias. Claro. Agárrate del Rodrigazo en adelante, Rodrigazo, Plan Bonex, acordate del Corralito, Corralón, etcétera, ¿no? Bueno, todas las experiencias hacen que los argentinos digan, ¿sabe qué? Y la inflación, como mantra todo, dicen que los argentinos no ahorren ni en pesos, ahorren poco en pesos en Argentina. Y cuando ahorran en pesos, ahorran a muy corto plazo, porque lo único que dejan en pesos para ahorrar es aquel dinero que van a usar en los próximos meses, como mucho. Entonces, ¿qué quiso el gobierno? El gobierno dijo, bueno, tengo déficit fiscal, me quedan 2 opciones. O coloco deuda o emito. Bueno, pero deuda solamente puedo colocar localmente, y a los organismos internacionales si me lo permitieran, ¿no? Externa está cerrada, así que solamente puedo colocar deuda de forma local. Ahí eso genera 2 problemas. Como el mercado financiero es tan chiquito, en poco tiempo el gobierno lo tiende a saturar, ¿no? Es un vaso muy poco profundo. Sí, claro. El mercado argentino. O sea, para que te una idea, es como tratar de llenar un vaso, porque vaciar una botella dentro de un vaso, ¿no? Bueno, de algún momento se te va a saturar.
Y ese es el primer problema. Y el segundo problema que tenés es que es a corto plazo. Entonces decís, coloco de peso fenómeno, ¿a cuánto? A 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año máximo. Ya 18 meses están todos pensándolo 2 veces. Y el otro problema que me genera, además de la saturación y el corto plazo, es que saco crédito al sector privado. Si el gobierno coloca deuda en el mercado local, esa plata sale del crédito al sector privado, que es lo que está pasando. Por eso el crédito al sector privado se está cayendo, en términos reales, ¿no? Y pasó, ¿viste? Cuando empezamos a ver los vencimientos, en un momento estábamos viendo que está el mercado muy saturado, y ahí hace 2 meses que se venía discutiendo cuál es la sustentabilidad de la deuda en pesos. Y en este escenario, bueno, el propio organismo del gobierno toma una mala decisión de venta de bonos en pesos, y eso genera una corrida, ¿no? Estaba todo calentito y a punto caramelo para que cualquier chispazo te llevara puesto. O sea, ¿y ahora estamos en una corrida, técnicamente? A ver, vos decís, ¿es insostenible? Y no es insostenible la deuda a pesos, pero está cerca. Porque por otro lado, vos seguís teniendo déficit fiscal. Entonces, vamos a pensar así, Argentina es un país que siempre gasta más de lo que le ingresa, y cuando se le acaba una tarjeta, ya no puede usar más una tarjeta, pasa a usar la otra tarjeta, ¿no? Claro. Y está así. Entonces, bueno, la otra tarjeta que estamos usando, que es la deuda en pesos, está medio al límite. ¿Es sostenible esa deuda? Y depende, decime qué va a hacer con el déficit fiscal. Si vas a seguir teniendo déficit fiscal, y sí es insostenible. Seriamente Argentina tiene que plantearse un programa económico, un acuerdo político de llegar a superar el primario en los próximos años, y mantener el superávit primario entre 1 punto y 2, a mí me gustaría más 2 puntos del PBI, por varios años, por una década por lo menos. Ese debería ser el acuerdo político que tiene que tener Argentina en los próximos años, ¿no? De llevar las cuentas públicas a un superávit primario de 2% del PBI. ¿Es importante que Guzmán se quede o se vaya? O sea, ¿cambia en algo este panorama que vos estás trazando? Mira, yo creo que sí. Todo depende de quién viene atrás, ¿no? Sí, claro. Si se va Guzmán y viene, qué sé yo, para poner Guillermo Nielsen con todo un equipo de economistas, y lo ponen dentro del Banco Central, del gobierno, del Ministerio de Economía, o Redrado, con un acuerdo. A ver, la única forma de que yo creo que sea positivo que la salida de Guzmán es que atrás de ello haya un acuerdo político entre el gobierno y la oposición, de que de ahora en más el Ministerio de la Economía va a estar escindido de la cuestión política, ¿no? Casi como así, le doy independencia al Banco Central y al Ministerio de Economía. Hoy tenés más un problema. Sería, para mí, la única salida a esta altura del partido, ¿no? Claro. Elijamos un ministro de Economía que todos aceptemos, que sea relativamente bueno, y que dejémosle poner a él su equipo económico, y lo escindimos de la política. Chao. Eso sería para mí la única solución. Después, si Guzmán se va para poner a uno de la cámpora, bueno, obviamente es un problema, ¿no? ¿Hoy tenés más un problema político que económico? Digo, ¿este lío lo resolvés con la lógica de la política o con la lógica de la economía? No, tenés un problema económico y un problema político, ¿sabes? Pero como cuando tenés 2 o 3 problemas grandes, lo que te conviene hacer siempre es poner los problemas en fila, resolver uno y después el otro. Claro. Y el problema económico es un problema que va a tardar años en resolverse. Ahora, te hago la última para no sacarte más tiempo. ¿Te parece que con este decreto que hablábamos hace un momento, el gobierno empieza a dar ese primer paso de a poquito para encarar el problema? Creo que está apuntando, está como girando el timón, digamos, ¿no? Pero la gran pregunta es si lo está girando porque cree que realmente tiene que ir en esa dirección, o porque está medio obligado a ir en esa dirección por las circunstancias y los acuerdos firmados, ¿no? Ahora sí te hago la última pregunta. El presidente hoy sábado, dio una entrevista a Radio 10. Y cuando le preguntaron sobre los salarios y que, digamos, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, él dijo, por un lado, que la Argentina está volando, que hay récord de producción industrial, y que los salarios están bajos porque durante la época de Macri
se tiraron para abajo 20 puntos y que por eso hoy tenés un problema salarial y de poder adquisitivo. ¿Vos lo ves así? Esto, digamos, acá hay una cuestión No, eso es cosa. Los salarios reales vienen cayendo en Argentina desde el 2012 de forma continua, con algunos años un poco mejor y años un poco peor, ¿no? Pero los años buenos le perdían con respecto a los años malos. O sea que esto lleva una década de caída del salario real. Y simplemente lo que estamos viendo es un deterioro más acelerado de todo eso. Porque no hay creación de empleos y ese tipo de cosas. Después, la recuperación económica, es cierto que el año pasado la economía rebotó y recuperó casi todo lo perdido durante la pandemia, lo cual era natural después de la pandemia, porque no es que la pandemia fue un terremoto que te destruyó todo el esquema productivo. La pandemia, está bien, fue muy malo, pero las fábricas quedaron en pie, las máquinas seguían ahí puestas adentro, ¿viste? Muchas cosas se resolvieron. Incluso hubo alguna inversión que te modificó algunas cosas, ¿no? Tampoco es cierto que la industria esté en récord. La industria está en el mejor momento desde el 2018, pero 2017, 18, pero 2017, 2018 estuvo más alto que estos niveles. Puede ser que algún sector esté por arriba, pero no es homogéneo eso. Hay sectores que están igual, que están llegando a los límites del 2017-2018 y sectores que todavía están por debajo. Así que hay una heterogeneidad entre los sectores. Claro. Fausto, muchas gracias por esta charla. De nada, un abrazo grande, Martín. Otro, gracias, hasta luego. Creo que hemos tenido un programa, no sé si intenso, pero me parece a mí que con bastante análisis reflexivo. Y a veces algo que me cuesta mucho hacer es encontrar un título que describa, obviamente en muy pocas palabras, de qué se trata cada episodio. Y la verdad que esta vez me costó mucho, hasta que de golpe me di cuenta que en realidad todo este episodio, que habla del avión, que habla de los problemas económicos y los problemas políticos, en realidad, que habla del gasoducto, por ejemplo, en realidad se trataba de un solo tema, a pesar que había varios temas, pero que todos esos temas apuntaban a lo mismo, apuntaban a poner de relieve la impotencia que tiene la Argentina, la impotencia que tiene para, digamos, ponerse de acuerdo con el avión sobre si puede ocasionar un peligro o no, si lo tenemos que dejar bajar o no, qué hicieron los otros países, la impotencia del gasoducto, de la construcción de un gasoducto, el presidente culpándolo a Macri por lo que pasó con los sueldos sin darse cuenta de lo que pasa en su propio gobierno. Todo eso me parece que lo que revela, lo que está detrás de cada uno de esos episodios, que en definitiva terminan siendo anecdóticos porque después prácticamente no nos vamos a acordar, tienen que ver con la impotencia de la Argentina. La impotencia de la Argentina para resolver sus problemas, así que por eso este episodio se llama La impotencia argentina. No quería despedirme sin dos cuestiones más. La primera tiene que ver con que la semana que acaba de pasar, la justicia del Reino Unido acaba de dar luz verde para la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos para ser juzgado por cargos de espionaje. En rigor de verdad, creo que si Assange es condenado por cargos de espionaje por haber hecho ese trabajo periodístico que se llama Wikileaks, estamos en un problema. El mundo libre está en un problema. Es paradójico porque hace pocos días se cumplieron los 50 años del caso Watergate, ¿no? Un caso que es emblema para el periodismo y cualquiera que le interese el periodismo, le interese las noticias, sabe que el Watergate es un mojón ineludible en esta profesión. Si Assange es condenado, el Watergate jamás hubiera existido, o no podría haber existido si sucediera ahora. No podrían haber sucedido los papeles del Pentágono, por ejemplo. Hay un montón de cosas que no hubieran sucedido. Así que me parece que es muy peligroso para el mundo libre, para el mundo occidental tal cual como lo conocemos, y por sobre todas las cosas para la libertad, que se condene a alguien por revelar documentos secretos ejerciendo el periodismo.
Si el periodismo no revela aquella información que el poder no quiere que se conozca, no tiene sentido que exista. Se convierte simplemente en una herramienta de propaganda. Por eso mi recomendación de hoy, vieron que todos los episodios al final yo recomiendo una serie, una película, algo. Bueno, justamente, por esto que estamos hablando, les quiero recomendar que la vean The Post. The Post es la historia de los papeles del Pentágono. Una historia que tiene al Washington Post en el medio de la trama, que está protagonizada por Tom Hanks, que personifica a Ben Bradley, que era el editor del Washington Post, y a Meryl Streep, que era la dueña del Washington Post. Hoy el Washington Post es de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pero que el Post dio la verdad que ha dado una lección de periodismo a lo largo de la historia. Los papeles del Pentágono es justamente algo bastante parecido al tema de por qué Julian Assange es condenado, ¿no? El Washington Post revela papeles secretos del Pentágono, y la justicia, o el gobierno, mejor dicho, no la justicia, trata de impedírselo, diciendo que atentaban contra la seguridad nacional. El caso se judicializa porque allí se revelaba bombardeos secretos de los Estados Unidos, me parece que sobre Laos, y bueno, hay una batalla judicial muy fuerte, y el tema llega a la Corte, y la Corte dice algo así como que es mucho más importante el acceso de los ciudadanos norteamericanos a la verdad que la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, ese fue un hito en la prensa. Paradójicamente, es algo bastante parecido a lo de Julian Assange de hoy. Y vamos a ver si los Estados Unidos, si los juzgan a Assange por espionaje, si cambian esa visión que tuvieron. Pero es algo bastante parecido, por eso les recomiendo que vean The Post, protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep, porque son esos momentos donde todos estaban amenazados con ir a la cárcel y, bueno, triunfó el periodismo. Vamos a ver si con Assange también triunfa el periodismo. Gracias y nos reencontramos la semana que viene.